Pero partamos de lo que tenemos en común. No queremos a Milei. No, ni de cerca. Me está robando la palabra que tanto me cuesta reivindicar. El valor intrínseco de la libertad humana. Perfecto. ¿Qué pensás cuando Milei se asume como libertario? Inconsistente. Primero que nada, porque, o sea, a ver, el liberalismo desde su esencia siempre fue la idea de, lo que te planteé en un principio, deslegitimar o por lo menos, si no se puede abolir, porque entiendo que, a ver, la realidad pone trabas reales y factibles digamos, al desarrollo de las ideas, desconcentrar lo más posible del poder. Llámese monarquía, llámese en su momento, por ejemplo, a ver, te voy a traer un par de autores, John Brown con la esclavitud, Lysander Spooner también tratando de abolir la esclavitud, o inclusive, a ver, Richard Cobden y John Wright con el tema de eliminar las leyes del maíz y tratar de justamente quitarle los privilegios que tenían justamente las diferentes castas burguesas en este momento, para lograr, si se quiere, una filosofía un poco más humanística, que los privilegios que se le pueden brindar a ciertos grupos concentrados se desaparezcan, se desvanezcan y pasen a ser directamente en base al bruto de las personas. Hoy por hoy, por ejemplo, claramente, el Estado en la actualidad, como lo estamos viviendo, si se quiere, beneficia a ciertos grupos de poder concentrados a costa del decrecimiento, o sea, de no poder escalar socialmente a las personas comunes a costa del salario de las personas a pie. Y claramente los grandes grupos de poder concentrados siguen ahí y siguen completamente inamovibles en decrecimiento de justamente, bueno, nuestro bienestar. Entonces, Milei es como que te lo aborda el liberalismo desde una cuestión meramente economicista. Y acá yo donde hago la diferenciación grande. Vos o sos liberal o sos ortodoxo fiscal, que no es lo mismo. O sea, que vos quieras que el Estado sea austero, no te convierte necesariamente en liberal, como son, si se quiere, las premisas de Milei. Vos escuchás, por ejemplo, a Spert, escuchás a Milei y te plantean de, a ver, hacer un Estado austero que cobre menos impuestos, que tengas más personas adentro del sistema, y obviamente, bueno, mantener una austeridad, no tomar deuda, no emitir. Bueno, el discursito no hace falta que lo repita porque están 24 hartazgo, tienen muchísima pantalla excesiva. Excesiva pantalla. El tema es, a ver, acá es donde yo hago la diferenciación. Si se comprende, o por lo menos si se basa en una tesis, más que nada desde, por ejemplo, las premisas de Oppenheimer de medios políticos, medios económicos, entendiendo de que el Estado no tiene incentivos para resolver problemas, y vos me lo haces más eficiente. Yo siempre le pregunto a los economistas, porque otro de los problemas es que no tenés filósofos liberales, no tenés sociólogos liberales, tenés puros economistas, y lo único que ven es números, y lamentablemente queda en el discurso de el déficit, bla, 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 toda la misma huevada. Es, si el Estado aumenta su recaudación, se hace más eficiente, ¿sos más libre? Para mí particularmente no, más que nada comprendiendo, por ejemplo, hoy por hoy el desarrollo del mundo. Digamos, un Estado que maximice la recaudación, no necesariamente eso va a trasladarse en consecuencia de que tu libertad sea mayor, al contrario. Porque, por ejemplo, otra de las cosas que yo reivindico, para mí la salida no es, por ejemplo, democrática. O sea, hablar de partido liberal, cuando el liberalismo justamente habla del tema de la desconcentración o abolición del poder ilegítimo, y ser parte de ese sistema, primero que ya en la historia directamente nunca funcionó. O sea, se puede ver, por ejemplo, todo lo que mostraba Spencer en El hombre contra el Estado. Yo soy, podríamos decir, un escéptico de la utilización del concepto de funcionar, Chan. Eso te iba a decir. Eso es un buen punto. Te iba a decir que no necesariamente que el hecho de funcionar no es absolutamente subjetivo. Así que te iba a decir que si podrías ir por otro lado, yo te diría que más que funcionar definas, para vos no conduce a, por ejemplo, la situación de plena libertad del individuo. ¿Sería? O sea, en esos términos lo dirías vos. Al contrario. O sea, perdón, que no funciona porque no conduce a una situación de liberación absoluta del individuo. Exactamente, o sea, el liberalismo más que nada, si se quiere, defiende la libertad negativa en contra de, por ejemplo, el derecho positivo. Estas ideas, si querés, de Saint-Simon, de Auguste Comte, que inclusive, o sea, yo veo que los liberales clásicos lo reivindican y son las mismas ideas que, por ejemplo, te traía Sarmiento. O, por ejemplo, te reivindican a Roca, cuando claramente, a ver, ir a matar gente por una cuestión de soberanía, a ver, si se quiere, del país, no es muy liberal que digamos. O sea, estás en contra de los preceptos básicos
o sea, lo que implica la sustancia moral de las ideas, digamos, como base. O sea, la base de las ideas del liberalismo es más que nada el derecho natural, la vida, la libertad y la propiedad, comprendiendo al cuerpo como propiedad primaria, y a partir de eso es cómo se legitima la propiedad privada, y obviamente la defensa de la vida de las personas. Porque, a ver, la idea de que justamente es una filosofía humanística es que ni yo soy mejor que vos, ni vos sos mejor que yo, y no podemos tener privilegios salvo por la misma verticalidad que se puede llegar a generar por, digamos, los aspectos de cómo se gestiona la propiedad privada, y no a través de privilegios de directamente el poder concentrado de manera ilegítima. No sé si me explico o estoy siendo muy... No, yo lo sigo perfecto, o sea, estoy familiarizado con estas cuestiones. Calculo que el resto también, ¿eh? Porque acá, a ver, si estás acá escuchando esto a esta hora y algún interés en el tema, algo de aparatosidad tenés que tener. Voy a cambiar a Carlitos de lugar. Perfecto. Ahí está, ahí se ve mejor. Ahí está Carlitos. Más me acerco al liberalismo radical, más cerca lo vas a poner por las dudas. Exactamente. Aquí hay una cuestión que es fundamental, que es que podríamos decir que en gran parte tu militancia se basa en disputar el sentido de lo que se ha constituido como liberalismo. Vos, justamente con esto de decir, son economistas liberales, desde tu punto de vista, hoy en día la mayor parte de los autodenominados liberales, vamos a decir el día de hoy, son simple y llanamente economicistas que piensan la libertad pura y exclusivamente en términos de libertad de empresa. ¿O qué dirías al respecto vos? ¿O cómo...? Déjame sacar un mal concepto que se tiene del liberalismo. Si vos ves liberales que te defiendan empresarios, están equivocados. Porque no es lo mismo defender empresarios, porque eso implicaría que defiendas al dueño de Techint, al dueño de Mercado Libre, si querés, o sea, yéndolo un poco más allá, a todos los filántropos, entre comillas, que hoy por hoy están marcando agenda, porque simplemente vienen del sector privado. O sea, el liberal consecuente te defiende la empresarialidad, la acción humana de, a través de justamente tu propiedad primaria, hacerte de los medios para determinados fines, y eso justamente derivarlo en una satisfacción de una necesidad. Defender empresarios, como pasa hoy, que lo ves, primero, o sea, voy a utilizar un término muy, si se quiere, del ala izquierda. Es como que, flaco, no te van a aumentar el sueldo. Vamos a ser realistas. A ver, la realidad es esa, o sea, porque el estatismo... Es el equivalente economicista de no te la vas a coger. Exacto. No te la vas a coger, no te van a aumentar el sueldo, vas a seguir laburando por 2 mangos con 50 y vos no sos libre, o sea... La cuestión de tener una dependencia obligatoria a un lugar concentrado por justamente los privilegios que otorga el mismo estatismo no te hace una persona libre. Pero ahí tenés, o sea, por ejemplo, un montón de manipulaciones que se hacen, por ejemplo, desde las premisas del estatismo. Las tasas de intereses artificialmente bajas que permiten que los grupos concentrados de poder se mantengan en el tiempo, la manipulación de la moneda, la expansión monetaria que claramente, a ver... Yo veo esto, o sea, la política y la empresarialidad, mientras que exista una tirería de las leyes, una retroalimentación constante. El empresario termina alimentando al político, el político termina alimentando al empresario, le otorga privilegios a costa de nosotros. Acá viene un tema polémico. ¿Vos coincidirías con el concepto de Milei del empresaurio? Sí, eso sí. Pero esto se dio, o sea, no necesariamente ahora. O sea, esto se dio, por ejemplo... Spooner, uno de los libros que más marcó, digamos, la radicalización de mi filosofía en Sin Traición, contaba como, por ejemplo, la familia Rothschild ya financiaba en su momento a la naciente nación de Estados Unidos para, por ejemplo, preservar todavía la esclavitud. Porque ciertos grupos de poder concentrados les convenía mantener a las personas esclavas, a costa de justamente la misma dignidad humana. Entonces, bueno, sí. No, a ver, yo te iba a señalar que la asociación empresario-estado existe. Básicamente, este es mi punto que yo te voy a plantear en un momento, desde que se impuso el concepto de propiedad privada. Lo que pasa es que, a ver, ahí es donde hago la diferenciación. Porque, por ejemplo, vos escuchás a los economistas comprendiendo al capitalismo como Estado legitimando propiedad privada. Y eso para mí es un concepto que lo rechazo, si se quiere, me parece repudiable, pero porque yo comprendo más que nada, a ver, esto es así, a ver, desde las ideas de Kant, de Immanuel Kant,
descubrir la razón y descubrir de que en realidad, a ver, tenemos una identidad en común con las otras personas y que uno no es mejor que el otro. Después, te voy a saltar directamente a Hume con las ideas del empirismo, esto de justamente hacerte, a ver, sos dueño de tu cuerpo, sos dueño de tu espíritu, de tu alma, para a través de la experiencia descubrir tus virtudes, tus vicios, tus valores y cuáles son los medios que vos necesitas para alcanzar tus fines. Entonces, a través de las ideas de la razón, a través de las ideas del empirismo, es cuando se descubre el derecho natural, lo cual también, obviamente, mucha gente todavía le es discutible la idea del derecho natural, pero implica que justamente ambos estamos vivos, claramente, y si yo considero que la vida vale la pena vivirla, yo no tengo ninguna autoridad legítima para imponer mis preferencias por sobre vos. O sea, como vos quieras regir tu vida, cuáles sean tus fines y cuáles sean los medios que vos tengas para alcanzar esos determinados fines, yo no lo sé. De hecho, quizás ni siquiera lo sabes vos y los vas descubriendo a través de justamente la misma experiencia. Y acá es donde remito justamente también lo del tema del empirismo. Entonces, como soy dueño de mi cuerpo, como soy dueño de mi propiedad primaria y como necesito de esos medios para alcanzar los determinados fines, es desde donde que directamente las cosas que vos hagas y que nadie tenga un reclamo previo por sobre esas cosas, lo podés legitimar como tuyo, lo podés reclamar como tuyo. Y para vos poder lograr esos fines, alcanzar, necesitas los medios y necesitas la libertad para alcanzarlos, siempre y cuando, obviamente, no alteres, digamos, la vida de un tercero. Si vos, por ejemplo, desde el respeto y restricto al proyecto de vida del otro. Sí, pero esa definición de Venegas Lynch, primero que Venegas Lynch, particularmente, me parece una persona que lo escuchás hace 20 años y lo escuchás ahora y te dice exactamente lo mismo. Sí. No entiendo por qué de la nada es la panacea, el mejor liberal de Argentina. Lo invité literalmente hace 2 años a mi canal. Lo invité hace 6 meses y me dijo exactamente lo mismo. Que el papa peronista, que esto, que... Flaco, por favor, cambiamos un poquito el discurso. O sea, tenés una coyuntura que entender. Nuevo, hay mucho para aportar algo nuevo. Y yo cuando le planteé, le digo, mirá, para mí el liberalismo consecuente es anarquista. Justamente, porque si vos me estás legitimando el poder del que supuestamente vos naciste para contraponerte y sos parte y encima lo haces más fuerte, y sos un imbécil, hermano, ¿qué querés que te diga? O sea, no tenés una congruencia básica entre las cosas que vos supuestamente decís, que expresa tu filosofía y estás haciendo. Por eso, o sea, a ver, esto me gusta mucho la definición de Spencer, que son neoconservadores, que vienen a preservar instituciones que se formaron por la fuerza y que van en contra, si se quiere, de la libre asociación y el orden espontáneo entre las personas.